Tomando como base la cronología que hemos visto hasta ahora, en esta parte veremos cómo estos detalles nos ayudan a conocer mejor la vida de los personajes bíblicos. Del principio podemos decir que desde Adán hasta Set pasaron 130 años. Adán fue contemporáneo de todos menos de Noé. Como vemos, Enoc, el bisabuelo de Noé, fue el primero en morir después de Adán. Noé no pudo conocer ni a Adán, ni a Set, ni a Enoc. Es curioso que el padre de Noé murió 5 años antes que el abuelo de Noé. No sabemos si Matusalén murió en el diluvio, pero sí sabemos que murió en el mismo año que el diluvio. También es curioso que Lamec, padre de Noé, sea el que menos años vivió después de Enoc. En la siguiente generación vemos que Noé pudo ver morir a 2 de sus descendientes, a Peleg y a Nacor. No sabemos por qué, pero vivieron muchos menos años que el resto de parientes. Como vemos, Noé no pudo conocer a Abraham, porque éste nació 2 años después de su muerte. Pero sí que pudo haber conocido a todos los demás de este grupo. Es curioso que Sem muriera más tarde que todos ellos, menos de Eber y Abraham. Abraham no pudo conocer a su abuelo, pero sí que pudo conocer a Sem. Es llamativo que Eber murió 4 años después que Abraham. Hablemos ahora de la familia de Abraham. Tenemos que decir que ni Ismael ni Isaac pudieron conocer a su abuelo Taré, porque nacieron años después de que él muriera. Ismael fue contemporáneo de Sem, Arpaxad, Sela y Eber, mientras que Isaac fue contemporáneo de estos 4 menos de Arpaxad, ya que Arpaxad murió 2 años después de que Ismael naciera. Cuando Abraham tenía 86 años, Agar dio a luz a Ismael. Abraham tiene 100 años cuando nace Isaac. Cuando Sem muere, Abraham tiene 150 años, Isaac 50 años e Ismael 64 años. Esto quiere decir que tanto Sara como ellos 3 tuvieron la oportunidad de conocer a uno de los supervivientes del diluvio, a Sem. Es interesante que Sara es la única mujer de quien la Biblia dice la edad que tenía al morir. Sara vivió 127 años y sabemos que tenía 90 años cuando tuvo a Isaac. Por lo tanto, si restamos 90 a 127, sabemos que Isaac tenía 37 años cuando murió su madre. También sabemos que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, así que pasaron 3 años desde la muerte de Sara hasta el matrimonio de Isaac y Rebeca. Isaac tiene 60 años cuando es padre y 75 años cuando muere su padre Abraham. Se entiende que Esaú y Jacob tenían 15 años cuando muere su abuelo Abraham. Sabemos que Esaú tenía 40 años cuando se casó con sus 2 primeras esposas. Por lo tanto, Isaac debía tener 100 años de edad. Sabemos que Ismael murió a los 137 años y que era 14 años mayor que Isaac. Por lo tanto, Isaac tiene 123 años cuando muere su medio hermano Ismael. Jacob deja su casa en 1781, cuando tiene 77 años. Ismael llevaba 14 años muerto. Esto quiere decir que Ismael no estaba presente cuando Esaú se casa con su hija Mahalat, ya que esto sucede después de que Jacob se fuera de casa de sus padres. Sabemos que cuando Jacob se reencuentra con su hijo José en Egipto, Jacob tiene 130 años. También sabemos que cuando hicieron a José primer ministro de Egipto, tenía 30 años y que después de esto vinieron 7 años de abundancia. Cuando José se encuentra con sus hermanos, ya llevan 2 años de hambre. 7 más 2 son 9, así que ahora José tiene 39 años. Si lo vendieron con 17 años, José estuvo 22 años separado de su familia. Isaac muere en 1738, justo un año antes de que José sea nombrado primer ministro de Egipto,
Así que Isaac nunca más volvió a ver a su nieto José. Otro dato que tenemos sobre José es que tenía 28 años cuando interpretó los sueños del copero y el panadero de Faraón, porque el registro nos dice que pasaron 2 años completos desde esta interpretación hasta que le llama Faraón y termina haciéndole ministro. Si echamos 17 años hacia atrás, encontramos el año en el que nace José, que coincide además con el final de los 14 años que trabajó Jacob para pagar la dote de Lea y Raquel. 14 años hacia atrás encontramos el año en el que Jacob dejó la casa de sus padres. 7 años hacia adelante encontramos el año en el que se casa con Lea y con Raquel. Sabemos que después de 14 años trabaja otros 6 años por su rebaño, por lo que Jacob pasa un total de 20 años en Harán. Se puede concluir que José tiene unos 6 años cuando su familia deja Harán. Sabemos que Leví era el tercer hijo de Jacob y su esposa Lea, por lo que tuvo que nacer dentro de este periodo de 7 años. José muere a los 110 años, en 1657. Sabemos que no se llevaba más de 7 años con sus hermanos, por lo que se desprende que José murió antes que su hermano Leví, quien vivió 137 años. Leví murió aproximadamente en 1634, unos 23 años después de la muerte de José. ¿Dónde situamos a Job en la cronología? La prueba de Job debió ocurrir tiempo después de la muerte de José. Lo sabemos porque Dios le dijo a Satanás: «No hay nadie como él en la tierra». Si José hubiera estado vivo, hubiera dicho: «No hay nadie como José y Job en la tierra». Y si la prueba hubiera sido antes, Dios hubiera dicho: «No hay nadie como Jacob y Job en la tierra, como Isaac y Job, o como Abraham y Job». Y como hemos visto, solo hubo 2 años entre Noé y Abraham, así que llegamos a la conclusión de que la prueba de Job ocurrió después de que José muriera. En 1657 a.C., 144 años antes de que Israel saliera de Egipto, guiados por Moisés en 1513, así que la prueba de Job debió ocurrir en algún momento dentro de este periodo de 144 años. Otro dato que tenemos es que Job vivió 140 años más después de su prueba, así que cuando Israel dejó Egipto, probablemente Job aún estaba vivo en la tierra de Uz. La conclusión es que Job y Moisés fueron contemporáneos. Sabemos que cuando hablaron con el faraón en 1513, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Si restamos los años, esto nos lleva a que Moisés nació en 1593 y Aarón en 1597. Hemos dicho que Leví murió en 1634 aproximadamente, por lo que hay unos 37 años de diferencia, por lo que podemos deducir que Aarón y Moisés no conocieron a su bisabuelo Leví. Como vimos, los años de conquista de Canaán y el periodo de los jueces hacen un total de 356 años. Estos años se podrían repartir así. Los primeros 300 años serían antes de que Jefté se hizo juez. Después quedarían 56 años. Con estos jueces tendríamos ubicados 31 años. Esto nos dejaría 25 años, que seguramente son los que juzgó Samuel. La otra opción sería poner los 20 años de juzgar de Sansón antes de Samuel. Entonces nos quedaría que Samuel juzgó 5 años. Pero hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, que cuando se habla de Sansón no se dice que empieza a juzgar después de otro juez, como en el caso de Ibzán, Elón y Abdón. Después, Jueces nos dice que antes de Jefté, Dios los abandonó a los filisteos. Sabemos que los filisteos dominaron por 40 años, pero todos estos años nos dan 51 años, por lo tanto nos sobran años y no encaja con los 40 años de los filisteos. Otra cosa que no cuadra mucho es que Jueces nos dice que Sansón tenía que empezar a salvar a Israel de los filisteos, pero justo 20 años antes de que Samuel empezara a juzgar,
los filisteos roban el arca del pacto y se la quedan 7 meses. Es extraño que no se mencione a Sansón durante este incidente, si suponemos que en este tiempo estaba ejerciendo de juez. Si volvemos a la primera opción que hemos visto y nos quedamos con este cálculo, esto significa que los filisteos empezaron a dominar Israel unos 9 años antes que Jefté. A mí personalmente me cuadra más que Sansón fuera contemporáneo de Jefté, pero como la Biblia en este caso, como hemos dicho, no especifica después de qué juez vino Sansón, no lo podemos saber. Pero si no contamos los 20 años de Sansón y entendemos que pudo estar al mismo tiempo que otros jueces, sí que nos cuadran los 40 años de dominación filistea, por lo que se entendería que Samuel juzgó por 25 años. También podemos suponer que en el momento en que mueren Elí y sus hijos, Samuel no ha llegado a tener los 20 años de edad, porque Samuel empieza a juzgar 20 años después de este incidente, aunque como sabemos, Samuel ya era profeta desde niño. ¿Cuántos años tenían David y Jonatán? El rey Saúl reinó sobre Israel por 40 años y después comenzó a reinar David. La Biblia dice que David tenía 30 años cuando se convirtió en rey. Eso significa que David nació en el año 1107 a.C. Es decir, cuando David nació, Saúl ya había gobernado Israel durante 10 años. Cuando Saúl fue nombrado rey, Jonatán ya era adulto. Seguramente ya estaba en el ejército y para estar en el ejército tenía que tener como mínimo 20 años. La primera vez que se habla de Jonatán se le presenta como un valiente comandante de 1000 guerreros en los primeros años del reinado de Saúl. Así que si Jonatán tenía como mínimo 20 años cuando Saúl empezó a reinar y David nació 10 años después de eso, había una diferencia de edad de unos 30 años, 20 más 10. Por consiguiente, Jonatán tenía 60 años o más cuando murió en 1077 a.C.